La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios en labios de nuestro pastor general Jorge Luis Álvarez Mazariegos. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Como título dice una demostración de lo que Dios puede hacer. Evangelio de Juan, capítulo 9, por favor. Vamos a abrir ahí nuestra Biblia. Esperamos poder correr un poquito y a las 12:30, 1:20, por ahí terminando. Espero que sí. Espero que sí. Capítulo 9 del Evangelio de Juan. Si usted gusta ponerse de pie como lo hace mi hermano, lo puede hacer. Si gusta quedarse sentado, lo puede hacer. Es criterio personal, ¿verdad? Pero el hermano se pone de pie, no lo veamos raro, ¿eh? Sino que es parte de una voluntad. Amén. Si usted desea ponerse de pie para leer la palabra, pues hágalo. Creo que está bien. Capítulo 9 de Juan, verso 1 en adelante dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. De ahí el título, una demostración de lo que Dios puede hacer. Oramos. Padre que estás en el cielo, damos gracias por la oportunidad de predicar tu palabra una vez más. Te suplicamos, Señor, que podamos recibirla, asimilarla y guardarla en nuestro corazón. Por favor, Señor, te damos gracias por la dicha de poder escuchar tu voz, de poder atender esa palabra preciosa que da vida. Te damos gracias, Padre, por ello, y oramos por la familia de mi hermano Amarildo, para que tú les des tranquilidad, paz en su corazón. Por favor, Señor, ya que hubo una separación de su señora madre. Oramos también por la familia Meicos Contreras, para que tú restaures ese hogar. Sí, Señor, por favor, visítales de una manera especial. Oramos por el hijo de hermana Sara, porque está muy lastimado de su pierna. Oramos para que sea restaurado. También por hermano Daniel, que se encuentra hospitalizado con una fractura en su cráneo. Por favor, mi Dios, extendemos también la petición por mi hermano Oscarito García, que se encuentra también internado, que necesita recuperarse de sus lesiones, de sus manos, de sus muñecas. Por favor, Señor, por los que estaban allá a la vecindad de él, que necesitan recuperarse también, oramos por ellos, Señor, para que tú les visites con tu gracia, con tu amor, con tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por nuestras hermanas que están cumpliendo años, por quienes pedimos que les permitas cumplir muchos más en el Señor. Gracias, Padre, por Gabriela Espinosa y por Delia Contreras, que están con nosotros por primera vez, vienen de Petapa. Damos gracias
y te suplicamos, mi Dios, que cumplas el propósito que tienes con mi hermana Gabrielita y con la hermana Delia. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Demos la ofrenda de palmas al Señor. Amén y amén. Hermana Gabrielita, hermana Delia, ¿dónde están? ¿Por aquí, por allá? ¿Por dónde? Queremos saludarles. ¿Dónde están las hermanas? Aquí me enviaron una nota que nos están visitando de Petapa. O ya no están con nosotros. ¿Estarán? Hermana Gabriela, hermana Delia. Ok. Entonces entremos al pasaje. Este exquisito pasaje del Evangelio de Juan da lugar a una rica enseñanza doctrinal. Es muy interesante que aquí no solamente podemos ver un milagro, sino que también podemos ver doctrina teológica en la que muchas veces nosotros necesitamos enriquecer para nuestro caminar, para nuestro conocimiento. Los judíos consideraban que las enfermedades y situaciones físicas como esta era fruto del pecado, como decir efecto y causa. Estaba la idea, tenían la idea religiosa de que quien pecaba, pues obviamente el resultado iba a ser por una enfermedad, por una deficiencia física o por situaciones lamentables dentro de la persona que pecaba o dentro de la familia. Esa era la idea que se manejaba en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Algunos sustentan la idea del pecado prenatal antes de nacer. Habían también las teorías de que el pecado se podía percibir dentro del desarrollo de la criatura antes de nacer, y que cuando ya nacían, pues obviamente nacían con el pecado, llamémosle a cuestas, algo así como aquel anuncio que veíamos de el hígado de bacalao, no, ¿cómo es la cosa? Aceite de hígado de bacalao, que decían que era el del pescador con el pescado a cuestas, y lo llevaba aquí. La verdad es de que habían ciertas ideas, creencias o se podría decir doctrinas que se manejaban. Sobre esto surgió una pregunta, que desde qué momento este pecado podría infectar, contaminar al niño o la niña, si dentro del desarrollo de la formación del embrión o desde el momento del nacimiento. De alguna manera, pues en estas situaciones doctrinales existen diferentes hipótesis o criterios de estudiosos, de maestros de la palabra del Señor. Pero como siempre ha sucedido que un rabino dijo que se forma desde el embrión, que es desde que se forma el embrión, y otro teólogo dice que desde el nacimiento. Entonces hay cierta disparidad de criterios en qué momento. Lo que sí hay que aceptar es el hecho que la persona nace en pecado bajo la voluntad de la carne, de sangre y de varón, que el Señor mismo detalla cuando habla de los nuevos nacimientos, del nacimiento del Señor, cuando dice que no es por voluntad de varón, de sangre,
ni por voluntad de carne, sino por voluntad de Dios. Naturalmente que ese acto o esa voluntad que se manifiesta para que el niño nazca, para que el niño sea una persona, pues muchas veces trae en sí el pecado original que conocemos o el pecado de la carne. Es necesario, por eso dijo el Señor, nacer de nuevo. Acuérdense que a Nicodemo el Señor le tuvo que insistir, si se puede decir, o enseñar que para entrar al reino de los cielos era necesario nacer de nuevo. Eso quiere decir que ninguna persona que no nazca de nuevo, ya en vida, pues va a heredar el reino de los cielos. Eso está muy claro en la palabra. Ahora, sí tenemos algunos pasajes bíblicos que quisiéramos considerar, porque no me voy a quedar solo en esto, porque no es el tema solo esto, voy a ampliarme en el tema, que es una demostración de lo que Dios puede hacer. Hay unos pasajes bíblicos, uno que es del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, que nos pueden ayudar a que nosotros podamos considerar esta situación de que si el pecado se obtiene dentro del vientre de la madre o después del nacimiento. Y para ello quiero que vayamos al Salmo número 51, por favor. Ahí el salmista deja algún detalle muy interesante. Desde el verso número 1 dice de la siguiente manera: ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. De alguna manera influye mucho esa situación prenatal en la persona. Reconocemos que en el Antiguo Testamento el Señor castigaba el pecado de una persona hasta la tercera y cuarta generación. O sea, el pecado iba digamos, causando dificultades a más generaciones. Pero hay un pasaje en el Nuevo Testamento muy interesante que lo encontramos en Efesios y que de alguna manera confirma, si se puede decir, lo que el Señor Jesús enseñaba de nacer de nuevo. Era necesario, y que era necesario que nuestros pecados fueran perdonados y que era necesario que fuéramos liberados de la muerte, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados desde nuestro nacimiento. Y en esta carta de Efesios, capítulo 2, por favor, y verso número 3, dice de la siguiente manera. Veamos desde el verso número 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, y este es el verso más puntual, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne
y de los pensamientos. Y éramos, mire, enfóquese aquí, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo que encontramos en este pasaje es que no había uno solo que no necesitásemos de la regeneración de parte de Dios en nuestra vida para poder optar a alcanzar la salvación. No había uno, ni uno solo. O sea que a la medida que iban naciendo los muchachitos, iban naciendo las muchachitas, iban creciendo los muchachitos y las muchachitas, se hacían acreedores a la muerte, se hacían acreedores al castigo eterno por causa del pecado. Y me llama mucho la atención que dice por nuestra naturaleza. Y fíjese que viendo naturaleza, dice que es la esencia y propiedad característica de una persona. Cuando el apóstol Pablo dice que nuestra naturaleza era pecar, o sea, esa es la esencia que trajimos desde el nacimiento. Esa es la médula central de una persona cuando nace, de voluntad de carne, de voluntad de varón y de voluntad de sangre. Su naturaleza es pecar. Naturaleza es obedecer a los deseos de la carne, porque naturaleza significa esencia y propiedad característica de la persona que nace con él. Oiga esto, que nace con él, ya nace con él. O sea que un hombre o una persona que después de nacer no tiene un encuentro personal con Jesucristo para nacer de nuevo, para tener esa regeneración de parte de Dios, es pecador. Es pecador, no hay de otra, es pecador. Por eso es necesario, como dijo el Señor, nacer de nuevo. Por eso es necesario que nuestros hijos, desde que nacen, hay que empezarlos a instruir, lo dice la palabra, instruye al niño. Hay que enseñarle la escritura, hay que enseñarle a que busque de Dios. Y lo antes posible, si a los 7, 8, 9, 10 años el niño está suplicando por bautizarse, porque ve que otros se bautizan, porque le enseñan que es necesario bautizarse, porque le han dado un estudio, ha oído un estudio que es necesario bautizarse para ser salvo y él lo pide, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque a esa persona se le está dando la oportunidad de entrar a una dimensión espiritual diferente. A esa persona le estamos dando la oportunidad que empiece una vida nueva, que es lo que dice Pablo con relación al bautismo, que morimos en el momento de bautizarnos, pero nacemos a una novedad de vida, a una nueva vida cuando salimos del agua. Entonces, sí es importante ponerle mucha atención a los niños, porque a veces creen algunos padres, yo no lo creí así, creen algunos padres de que como nacieron con ellos siendo cristianos, o porque son niños, todavía no necesitan reconocer a Jesucristo. Creo que están equivocados. Creo que hay que tener mucha atención en el niño para prepararlo, para instruirlo, para conducirlo al conocimiento de Dios,
para que alcance ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dejemos eso ya ahí. Vamos al pasaje. Jesús no corrige sus pensamientos, sino que dice, cuando le hacen la pregunta, que lo sucedido al hombre es para las obras de Dios sean manifiestas. Y aquí está el punto que queremos hoy presentar. Volvamos otra vez al Evangelio de Juan, capítulo 9. Jesús dice, le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús y dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vamos a ver un pasaje en Mateo capítulo 8, por favor. Capítulo 8 de Mateo, verso 14. En adelante dice de la siguiente manera: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando él dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El Señor permite que la obra de Dios sea manifiesta en los milagros que desarrollaba, en las sanidades que desarrollaba, no importando quién era. Porque cuando vemos a los 10 leprosos, 9 después de haber sido sanados, no volvieron a acercarse al Señor, pero fueron beneficiados. Y esa sanidad quedó grabada en los corazones de estos 9 leprosos que fueron sanados para siempre. Y el Señor se mostró y Dios demostró que podía sanar. En el Evangelio encontramos muchos actos, muchos acontecimientos donde Dios lo que quiere es demostrar lo que Él puede hacer, para que las personas conozcan, para que las personas identifiquen a Dios como el Dios Todopoderoso. Uno de ellos regresó, pues gracias a Dios, salvó también su alma, entró a otra dimensión. Pero en este caso que leemos, la suegra de Pedro estaba postrada con fiebre, el Señor la sana, ella se levanta y se parece mucho a la actitud de mi hermana Sonia de esta mañana, en un acto de agradecimiento a Dios por lo que Él ha estado haciendo en su vida, decide servirle. Yo pienso que servirle al Señor en la obra es parte de una acción de gratitud que tenemos para Él, por lo que Él ha hecho en nuestra vida,
por lo que Él ha significado en nuestra vida. Ya no somos los mismos, ya somos diferentes, ya gozamos de muchos beneficios, inmerecidamente, desde el primer llamado de Dios a nuestra vida, desde ese primer encuentro con el Señor. No lo merecíamos, fue por gracia, fue por misericordia, y de ahí empezamos a ver en nuestra vida superaciones, cosas nuevas. Pero no dejemos de olvidar que hay que ser agradecidos. El Salmo dice claramente: bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Aleluya. La actitud de la suegra de Pedro es la actitud que todos deberíamos de tener. Fue sana, se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche le trajeron más endemoniados y con su palabra los echó fuera y sanó a los enfermos. Qué maravilloso. Es gracia de Dios, es misericordia de Dios. Dios es misericordioso, hermano. Dios es misericordioso. Por eso tú puedes interceder. Un vecino probablemente no es cristiano, pero está enfermo y te llega a suplicar que ores por su enfermedad. Dile al Señor, si está dentro de tu propósito, Señor, sanarle, sánale, levántalo para que vea que tú eres todopoderoso, bueno y misericordioso. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Bendecimos su nombre. Evangelio de Juan, capítulo 11. Encontramos un pasaje verso número 1 que dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: he aquí, al que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Hay situaciones que a nosotros nos parecen totalmente adversas. Hoy en la escuela dominical oíamos de una mujer desesperada porque no tenía familia, desesperada porque la promesa no llegaba, desesperada porque Abraham se estaba poniendo viejito igual que ella. Y muchas veces, como decíamos, posterior a la enseñanza dominical, perdemos la paciencia. Se nos olvida de que el que prometió fiel es para no dejar de cumplir su bendita palabra. Fiel es para cumplir sus promesas, su palabra. Lo que sucede es que a veces nos hace perder la paciencia. Puede ser una enfermedad, puede ser una situación adversa, un problema, un accidente, tantas cosas. Yo ayer, por ejemplo, cuando estábamos allá en el X con Oscarito, no sé si fui un poquito chusco, se dice, pero
vi a Oscarito sentado ahí en la cama, sonriendo con su familia, pues me contagió de esa alegría que tenía Oscarito, con sus manitas así, con vendas. Y nuestra plática fue bastante agradable. Empezamos a sonreír, empezamos a ver la situación, pero a veces cuando nos suceden cosas de esas queremos hacer del ambiente un ambiente mero fúnebre, un ambiente mero triste. Y la verdad es que cuando el Señor mora en nuestros corazones, si verdaderamente Dios mora en nuestros corazones, no hay cabida para la desconfianza de que Dios está presente y tiene conocimiento de todo lo que nos está sucediendo. Si Dios verdaderamente está en nosotros, ¿cómo es posible que nosotros ignoremos que lo que nos está pasando para Él es algo que no conoce? ¿Cómo no? Sí lo conoce, sí sabe qué es lo que nos está pasando. Y Él va a actuar, y Él va a obrar un milagro, Él va a sanar nuestro dolor, nuestra enfermedad, va a solucionar nuestro problema. Él va a hacernos salir adelante de donde ya sentimos que nos ahogamos. Él está con nosotros. Él no nos deja. Nosotros muchas veces olvidamos que Él está con nosotros. Nosotros muchas veces lo obviamos, lo hacemos a un lado, como cuando aquellos discípulos en la barquita que estaba entrando agua porque el mar se embraveció. Allí estaba el Señor con ellos, y ellos se olvidaron del Señor y empezaron a sacar agua y a sacar agua y a querer arreglar la situación de la barca, que no se hundiera por sus propios medios. Y llegó un momento en que dijeron: no podemos, entre más agua sacamos, más agua entra. Hablemosle al Señor. Mire a la hora que se acordaron que ahí estaba. Hablemosle al Señor. Y el Señor, ¿qué estaba haciendo? Dormido estaba, descansando. No estaba dormido, con sus ojitos cerrados estaba. Y de vez en cuando abría un ojo y miraba donde aquellos. Después volvía a cerrar los ojos. De ahí abría otro. Y aquel también lo mismo está haciendo. Y el Señor ahí estaba con ellos. Hasta que vieron que ya de veras el agua se los tragaba. Entonces, Señor, ¿es que no te preocupas de que ya nos estamos hundiendo? Tan lindo el Señor, ¿verdad? Porque veo que no les pegó una buena regañada, sino solo se levantó. Shh, mar, calla. Acabó el problema. Se acabó el problema. Yo digo esto: el Señor está con nosotros de verdad. Conoce tus pasos, conoce tu vida, conoce tu tristeza, tu alegría, conoce tu abundancia, conoce tu escasez, conoce tu salud, conoce tu enfermedad. Él lo sabe todo, todo. Y nosotros lo que sabemos es que Él nos ama. Yo estoy seguro que Él no quisiera que nosotros padeciéramos una enfermedad o estemos en una situación de quiebra, en una situación de necesidad. No, Él no quisiera que padeciéramos eso. Pero déjeme decirle, a veces nosotros lo sufrimos por nosotros mismos. Por nosotros mismos.
por un descuido, por un error, por no ser sencillos y humildes, por querer hacer las cosas sin el aval del Señor, por no consultar, por no acercarnos a Dios y preguntarle: Señor, ¿estará bien esto? ¿Estará bien aquello? O por no obedecer su palabra. Entonces, entramos a situaciones incómodas, entramos a situaciones de enfermedad, de problemas, pero tenemos que saber algo: Dios está con nosotros y nos está viendo de reojo, y nos está viendo solo con un ojito así, diciendo en su corazón: ¿a qué horas te vas a acordar que yo estoy contigo? ¿Por qué no reaccionas? Deja ya de jimiriquear, decía mi madre. ¿Saber qué es eso? Deja ya de jimiriquear, deja ya de estar pataleando, deja ya de estar peleando. ¿Por qué no reaccionas si yo estoy contigo? No te he dejado. Tú me has olvidado, pero yo soy fiel a mi promesa. Aleluya. Eres fiel a su promesa, hermano. Aleluya. Jesús dio a conocer un Dios lleno de compasión. Él no quiere que sus hijos estén en situaciones de aflicción, pero como repetimos en oportunidades, son culpa nuestra. Cuando hablamos de pecado hay que recordar que su fruto es muerte, no precisamente física, sino espiritual. Imagínense que el pecar, como veíamos al principio, que decían los judíos, que el fruto de pecar era una enfermedad. Yo no veo a la luz de la Escritura que el fruto del pecado sea una enfermedad, o sea un accidente, o sea pobreza. Hay gente que dice que la gente es pobre porque anda en pecado. No, el fruto del pecado, ¿sabe qué es? Muerte. Si el fruto del pecado fuera perder el trabajo, si el fruto del pecado fuera un accidente, yo creo que cualquiera pecaría, hermano. Yo creo que cualquiera diría: un accidente pasa. No, el fruto del pecado es muerte. Y una muerte espiritual. Una muerte eterna. Un perder esa virtud de haber conocido a un Dios lleno de misericordia y de gracia para nuestra vida, y que ha hecho en nosotros y que ha trabajado en nosotros por mucho tiempo dentro de su misericordia. El pecado lo que hace es terminar con esa bendición que Dios tiene para con nuestras vidas. Vamos a Mateo capítulo 5, estoy terminando. Mateo capítulo 5, verso 29, dice así: desde el verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. No, Marcos estoy, es Mateo. Estaba en Marcos, perdón. 27 dice: ¿oíste que fue dicho, no
cometeréis adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Llamémosle así, con el perdón que usted se merece. Perder un miembro de nuestro cuerpo y ganar la salvación de nuestra alma es mucho más significativo. Ser pobre y alcanzar la vida eterna es mucho más significativo. Vivir en escasez, tener dificultades, que te persigan, que te odien, que te fastidien, que hablen de ti. Y salvar el alma es mucho más significativo. Es cierto, el Señor dio la vista a los ciegos, pero también en este pasaje dice, si para salvarte debes quedarte ciego, mejor sácate los ojos. Qué importante es saber que cualquier circunstancia que nos sucede, Dios está pendiente en qué hacer para glorificar su nombre. ¿Qué hacer para glorificar su nombre? Por lo tanto, termino, confiamos en el Señor. Cualquier situación que nos esté sucediendo es para que el nombre de Dios sea glorificado. Él sacará adelante nuestra vida, Él dará salud a nuestro cuerpo, Él devolverá el gozo a nuestro corazón en el momento que Él lo considere. Pero si algo tenemos que tener seguro es que Él no está lejos de nosotros. Él está con nosotros, Él camina con nosotros. Seamos prudentes, seamos cuidadosos. No provoquemos nosotros mismos las dificultades. Pablo dice, ¿de dónde vienen las guerras entre vosotros? ¿Acaso no vienen de vuestras propias concupiscencias? Las dificultades que a veces pasamos son por nuestra propia dejadez, por nuestros propios errores. Probablemente estamos muy escasos porque somos haragancitos. El apóstol Pablo dice, bueno es que el que no trabaja, pues que no coma. Probablemente padecemos de muchas molestias físicas porque somos descuidados con nuestra salud, no nos alimentamos adecuadamente. Nosotros mismos provocamos situaciones adversas a nuestra vida. Dios quiere que sus hijos tengan una vida plena de bendición y de presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.